Bueno, continuando con nuestras microclases de haluro de alquilo, te doy la bienvenida y te agradezco por estar aquí. Mi nombre es Edgar del Carpio y continuaremos con las reacciones de química orgánica. En química orgánica, básicamente las reacciones se pueden clasificar de manera general de tres formas. Reacciones de adición, en donde tengo un compuesto insaturado, nombramos compuestos insaturados debido a que eh, tienen en su estructura dobles enlaces. Tenemos reacciones de eliminación donde de compuestos saturados podemos pasar a compuestos insaturados, y tenemos reacciones de sustitución donde con compuestos saturados sustituyo un grupo saliente X por un nucleófilo. Ok, a continuación te pido que en esta sección que está aquí veas estos videos concernientes a los haluros de alquilo, que es la definición. Ya tienes la presentación interactiva en el grupo de Google Classroom. Veas la definición y clasificación de los haluros de alquilo y veas el video concerniente a las propiedades físicas de los haluros de alquilo. Ok, los haluros de alquilo son sumamente interesantes prepararlos en química orgánica porque eh, ellos son empleados como medios de partida para poder preparar una serie de compuestos. Entonces, es necesario, cuando nosotros estamos formando un medicamento o un fármaco, preparar los haluros de alquilo. Los haluros de alquilo. Entonces, podemos preparar los haluros de alquilo de distintas maneras, mediante reacciones de adición, ya sean halogenación de alquenos y alquinos, hidrohalogenación de alquenos, reacciones de radicales libres, que son muy comunes, pero una reacción de radical libre debemos recordar que es una reacción sumamente compleja y es difícil controlar las etapas de propagación y controlar. Generalmente una reacción de radicales libres nos da una serie de productos colaterales y las mismas siempre tienen que ser catalizadas con luz o con calor, y reacciones de sustitución o desplazamiento. Separación de los haluros de alquilo. La primera reacción que veremos son por adiciones de halógenos. Básicamente tengo una molécula X2, que puede ser una molécula de cloro o una molécula de bromo, y voy a adicionarlo a un doble enlace insaturado. Esto puede conseguirlo en la sección 7.2 del McMurray. Y básicamente voy a hacer una adición anti. Más adelante veremos el mecanismo de esta reacción, aunque este forma de preparar la haluro de alquilo es un tema que le va a competir a la asignatura de Química Orgánica 2. La segunda parte, la otra es halogenación, pero a partir de alquinos. Ahorita necesitamos adicionar 4 moléculas de halógeno y veremos cómo adicionamos 4 halógenos en torno a carbonos vecinales. Ok. Otro método de preparación es mediante la adición de halogenuros de hidrógeno, hidrácidos. Básicamente, esto es una reacción que va vía formación de carbocatión. El doble enlace actúa como un nucleófilo, ataca y toma un protón de este hidrácido, se forma un carbocatión. El hidrógeno se adiciona donde haya más hidrógenos, de manera de formar el carbocatión más estable, y de ahí ocurre el ataque nucleofílico del cloruro para formar una reacción de adición. Veamos que la adición es anti, llamamos que es anti esta adición porque vemos que tanto el hidrógeno como el halogenuro están en lados opuestos de la molécula. La misma reacción para partir de los alquinos, necesito adicionar 2 moléculas de halogenuro de hidrógeno. Ok. Aquí vemos este método de adición. La reacción, como les iba diciendo, tiene que ser una reacción vía Markovnikov. Tengo, en este caso, el 2-metilpropeno. Ocurre el ataque nucleofílico, tomo un protón del medio y el hidrógeno se adiciona a donde tengo mayor cantidad de hidrógeno. Fíjense que hay dos posibilidades en el doble enlace. Pudiera adicionar el hidrógeno a este carbono, que estoy aquí marcando con el mouse, y formar un carbocatión primario. Sabemos que los carbocationes primarios son energéticamente inestables y por lo tanto no se forman debido a que la energía de activación necesaria para alcanzar este intermediario es muy grande. Debemos adicionar el hidrógeno en este carbono que está aquí. Este carbocatión sí es estable porque debemos recordar que un carbocatión es un carbono que le hace falta un enlace, es deficiente en carga, y mientras mayor cantidad de grupos alquilo de densidad electrónica yo tenga por efectos inductivos, más estable será. Y posteriormente, cuando se forma el carbocatión, ocurre el ataque nucleofílico del el ion cloruro para formar el 2-cloro, 2-metilpropano. Ok. Otra forma, otro mecanismo de reacción para formar los halogenuros de alquilo es, como nombré anteriormente, a partir de los halógenos. Aquí tenemos el ciclopenteno y tenemos una molécula de bromo. Básicamente lo que ocurre es igual. El ataque nucleofílico
porque debemos recordar que los dobles enlaces y los anillos son nucleófilos por excelencia, ya que concentran una gran densidad de carga electrónica en torno a su nube pi, al bromo para ocurrir la formación de un intermediario cíclico, un ion bromonio, y después ocurre el ataque nucleofílico por la cara opuesta y es una adición anti, porque ambos bromos van a estar en lados opuestos. Otra forma de preparar los halogenuros de alquilo es mediante una reacción vía radicales libres, una reacción difícil de controlar. Tenemos el haluro de alquilo más el halógeno y le ponemos en presencia de luz o calor y poniéndolo en presencia de luz o calor, vamos a adicionar el haluro de alquilo. Básicamente lo que ocurre es la ruptura, va a ocurrir la ruptura del enlace carbono-hidrógeno y vamos a formar un radical libre. Debemos recordar que un radical libre se forma producto de una ruptura homolítica donde el carbono y el hidrógeno ambos se quedan con un electrón del enlace y posteriormente toda esta reacción va vía radicales libres, puedo formar el respectivo compuesto, pero esta es una reacción que tiene muchos productos colaterales. Entonces, como mencioné con anterioridad, es difícil de controlar. Los alcanos ramificados muestran estereoespecificidad porque debemos recordar que los radicales libres siguen el mismo orden de estabilidad que los carbocationes. Un radical libre terciario es más estable que un radical libre secundario, ya que el radical libre, a pesar de que el carbono tiene una carga formal neta de 0, no tiene su octeto completo y grupos de densidad electrónica por efecto inductivo, como los grupos alquilo, van a estabilizar este radical libre. Sin embargo, vean que la reacción esta reacción que tenemos aquí del metano más el cloro en presencia de luz me genera el cloruro de metilo, el diclorometano, el tricloruro de metilo o cloroformo y el tetracloruro de carbono. Entonces tengo muchos posibles productos colaterales porque puedo tener solamente la adición de un grupo cloro hasta la adición de 4 grupos cloro o de 4 cloros. El mecanismo de reacción de esta reacción es sencilla, ocurre en la etapa de iniciación, la ruptura del enlace cloro-cloro por acción de la luz. Después, en la etapa de propagación, también ya ocurriendo la ruptura del enlace carbono-hidrógeno, lo que va a ocurrir es la unión de un cloro con el radical libre de carbono para formar los respectivos compuestos y vemos que tenemos por reacciones colaterales, porque si tenemos una molécula, un radical libre de carbono que se une con otro radical libre de carbono, sencillamente vamos a aumentar el tamaño de la cadena carbonada y pasamos de una molécula de un solo átomo de carbono a obtener una molécula de 2 átomos de carbono como el etano. Podemos hacerlo también obteniendo un cloro y un carbono, obtenemos el cloruro de metilo y 2 moléculas de cloro, obtendríamos se unen 2 moléculas de radical libre cloro, obtendríamos la molécula de cloro molecular. Para una reacción global como la mostrada a continuación, metano más cloro molecular da cloruro de metilo más ácido clorhídrico y también aquí tendremos que colocar los respectivos productos colaterales. Entonces, como vemos en esta nota al final de la lámina, los productos de polihalogenados aparecen por repetición de este mecanismo sobre sustratos ya halogenados. Ok, entonces aquí vemos el método de preparación. Estamos viendo una reacción vía radicales libres. Siempre que ustedes vean en torno a una flecha, una reacción, una flecha como calor o luz, esto es una reacción vía radicales libres. Recordemos lo que vimos en los temas de reacciones orgánicas. El sustrato es el propano, el bromuro más el propano forman los reactivos, el calor o la luz forman lo que es las condiciones de reacción y los productos en este caso sería una mezcla de compuestos como 2 bromo propano, el bromo propano y el bromuro. Fíjense que el 92% del producto se obtiene es el 2-bromopropano, es decir, que se une en posición 2. Básicamente es porque cuando se forme aquí, este compuesto da lugar a un radical libre es secundario, mientras que esto da un radical libre primario y como sabemos los radicales libres secundarios son energéticamente más estables que los radicales libres primarios. Igual cuando tenemos con el cloro, no está, este hecho no es tan significativo, pero igual el radical libre secundario da lugar a la formación del 57%, el 57% del producto, es decir, el producto mayoritario es aquel que se obtiene en mayor proporción, mientras que la reacción de halogenación en el carbono 1 solo tiene el 43%.
Y como vemos, este resultado se debe al orden de estabilidad de los radicales libres. Entonces, como mencioné con anterioridad, los radicales libres terciarios son más estables que los radicales libres secundarios y a su vez que los primarios y que los radicales libres metílicos. Y vemos el orden de estabilidad como está aquí. Porque, como sabemos, la carga formal de este carbono es 0, pero no completa su octeto. Tiene 2, 4, 6, 7 electrones de valencia. Entonces, grupos de alquilo de densidad electrónica por efecto inductivo van a hacer estabilizar este radical libre. Entonces, recuerden, radicales libres tienen el mismo orden de estabilidad que los carbocationes, mientras que los carbaniones tienen un orden de estabilidad totalmente opuesto a los de los carbocationes. Esto es importante que quede claro. Y lo podemos ver aquí. Un radical libre terciario tiene una menor energía de activación, curva de color rojo que un radical libre secundario, curva de color verde que a su vez que un radical libre primario. Por lo tanto, aquí esto explica la mayor preferencia por los productos de formación que conlleven o que se den mediante un intermediario radical libre terciario. Ok, otra forma de ver es la halogenación de los alquenos. Fíjense este compuesto, el ciclopenteno. Fíjense cómo cambia. Si yo no tengo en el medio ni luz ni calor, voy a obtener un dialuro vecinal y la adición es anti. Pero si yo en el medio tengo luz o calor, ya el producto no es una reacción de adición para formar un compuesto saturado, sino es una reacción de sustitución vía radicales libres, en donde ahorita voy a obtener un compuesto que es un anillo, ¿verdad? Es el 3-bromo, 1, 2, 3, el 3-bromo, ciclopenteno. ¿Y por qué ocurre? Básicamente porque ocurre la ruptura de un enlace carbono-hidrógeno para formar un radical libre que al ocurrir la ruptura del enlace bromo-bromo va a ocurrir a una reacción de formación vía radicales libres. Este radical libre es estable porque está estabilizado por resonancia. Nosotros también podemos hacer resonancia de radicales libres haciendo rupturas homolíticas. Ocurre la ruptura de un enlace de un electrón, se adiciona para este carbono y aquí tendríamos el otro electrón deslocalizado. Okay. Otra forma de preparar los radicales libres son a partir de reacciones de sustitución nucleofílica, a partir de alcoholes, sencillamente se sustituye el grupo OH por un grupo X. Básicamente lo que ocurre inicialmente es la protonación del grupo OH para convertirlo en un buen grupo saliente. Aquí podemos ver la reactividad de los alcoholes. Básicamente esto es una reacción que va vía formación de carbocationes, protono el grupo OH, lo convierto en un muy buen grupo saliente, ocurre la salida de la ruptura del enlace carbono con la molécula de agua y este carbocatión terciario que se va a originar, en este caso el terbutanol, va a dar lugar a un producto más estable. Y por lo tanto hay predilección de los alcoholes terciarios respecto a los demás alcoholes. Ok, la reactividad, como ya sabemos, de los haluros de alquilo se da porque la diferencia de polaridad entre el enlace carbono-cloro hace que sobre el halogenuro, en este caso el cloro, hay una densidad de carga parcial negativa, sobre el carbono una densidad de carga parcial positiva. Este es un sitio electrofílico y cualquier especie cargada va a sentir atracción electrostática por este sitio y va a poderse ocurrir una reacción de sustitución nucleofílica. Entonces, los haluros de alquilo son importantes intermediarios para la obtención de una gran cantidad de productos de interés químico y de interés farmacéutico. De hecho, en el cuerpo ocurren muchas reacciones de formación de haluros de alquilo. Para culminar con esta clase, podemos ver que básicamente si yo parto el haluro de alquilo, yo puedo sustituir por una gran cantidad de compuestos y puedo tener alcoholes, éteres, halogenuros, nitrilos, tioles y amidas, dependiendo del grupo que yo esté sustituyendo. Bueno, ha sido todo en esta clase y la próxima clase veremos lo que son las reacciones de sustitución. Muchas gracias por compartir y te invito a ver mi próximo video.